¿Cómo están familia? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Es una maravilla estar aquí de nuevo armando un video, ¿sí? Para poderles compartir información valiosa sobre este maravilloso libro, ¿sí? Los secretos de la mente millonaria, ¿correcto? ¿De qué trata este libro? A ver, tengo 8 minutos para compartirles un pequeño resumen. Espero lo comprendan, lo entiendan. Es lo que yo lo entendí. Yo lo que les recomiendo es que lo lean al libro y no lo lean solo una vez, lo lean varias veces, porque a veces con una sola vez que lo leamos, a veces no lo logramos entender, ¿correcto? ¿Sí? O sea, todos tenemos nuestra forma de pensar en nuestro subconsciente, ¿sí? Arraigada o no, que viene de nuestra infancia, ¿correcto? Nosotros cuando fuimos pequeñitos, ¿sí? Recibimos información de nuestros padres, de nuestros cuidadores, del colegio, de la iglesia, de la cultura, ¿sí? Recibimos información, ¿sí? Y esa información se quedó en tu subconsciente, ¿correcto? Se quedó en tu subconsciente. Y cuando tú llegas a ser adulto, vas a tener ciertas dificultades con respecto al dinero, ¿sí? Y a veces pensamos que, bueno, pues es mala suerte, que te sucede, que llegue el dinero a tus manos y el dinero desaparece. Llega el dinero a tus manos e inmediatamente se enfermó el perro, el tío, el abuelo y el dinero sale de tus manos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos esos patrones en nuestra cabeza, en nuestro subconsciente, no en tu parte consciente, sino en tu parte subconsciente, ¿qué sucede? Como el dinero es energía, entonces el dinero siente tus patrones, por ende no quiere estar contigo. Es como cuando tú tienes una amiga y te has expresado mal de esa amiga, ¿tu amiga querría estar contigo? No, ¿verdad? Lo que va a hacer es irse. Yo no voy a estar contigo, ha hablado mal, te has expresado mal de mí y se va, ¿no es cierto? No quiere estar contigo. De igual manera el dinero siente la energía de los patrones que tú estás pensando, tienes ahí con respecto al dinero, entonces el dinero se va. ¿Y cuáles son? Bueno, nosotros fuimos programados de 3 formas de nuestra... Um, 3 formas son incidentes concretos, modelos de referencia y programación verbal. Programación verbal, modelos de referencia y incidentes concretos. La primera, programación verbal. ¿Qué escuchaste cuando eras pequeño con respecto al dinero? Empieza a agarrar tu lápiz para que empieces a identificar tus patrones, ¿sí? Agarra tu lápiz, tu papel y empieza. Lo primero, el paso número 1 que debes empezar es a reconocer qué oíste en la programación verbal, qué oíste con respecto al dinero. Ahí te voy a ir dando información, más o menos, si es esa la que escuchaste, de repente es otra, pero las más clásicas, las más comunes, que casi la mayoría lo tenemos, y yo también, por ejemplo, son: el dinero nos aleja de Dios, la gente rica es mala, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, los ricos son ávaros, es muy difícil ganar dinero, el dinero no crece en los árboles, ¿sí? Y etc. Infinidades de patrones que tienes que tomar lista. Toma lista, ¿sí? Escribe tus patrones, porque recuerda que la primera fase para cambiarlos que te enseña este libro es que reconozcas tus patrones. ¿Cuáles son tus patrones? ¿Correcto? Una vez que los has identificado, tienes que escribirlos. ¿Correcto? Lo escribes, ¿sí? Para poder sanarlo. Posteriormente estaré grabando un video más para enseñarte cómo empieces a sanar tus patrones del dinero, ¿correcto?
El paso número 2, que es modelos de referencia, se refiere a qué escuchaste tú con respecto al dinero de tus padres. ¿Qué oíste? ¿Cómo eran ellos? ¿Eran ahorradores? ¿Les gustaba ahorrar o no les gustaba ahorrar? ¿Sí? ¿Correcto? Y paso número 3, incidentes concretos, es ¿qué es lo que pasó durante tu vida con respecto al dinero? ¿Lo viste a tus papás pelear? Eh, y todas ellas, esas programaciones que al parecer no nos han afectado a nosotros, ¿no? Pero sí nos afectan. Te cuento una historia de este libro que está acá. Dice que había una persona que ganaba mucho dinero, pero llegaba al mes y no tenía absolutamente nada, no tenía nada. Y cuando él fue al taller intensivo eh, del autor de este libro, que tenía su taller de mente millonaria intensiva, cuando él fue a ese taller, en un proceso de meditación que estaban haciendo, él regresó a la infancia y se acordó que cuando tenía plan de 12, 13 años, estaban comiendo en un restaurante su papá, su mamá, y estaban discutiendo sobre el dinero, ¿sí? De pronto, su papá cayó desmayado al piso y ella tenía conocimientos de primeros auxilios, trató de auxiliar a su padre, sin embargo, no logró, su papá falleció. Aparentemente es un incidente que, bueno, pues pasó y aparentemente nosotros creemos que no nos ha afectado a nuestro subconsciente, que no se queda grabado, ¿sabes? Se queda grabado, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, esta persona, como tenía ese patrón de pensamiento, o sea, ella como vio discutir a sus papás por dinero y luego su papá murió, ella no dijo, bueno, pues fue parte de la vida que mi papá murió. Ella lo que grabó en su cabeza es, por culpa del dinero, mi papá murió. Y como ella tenía ese patrón, esa creencia que su papá murió por culpa del dinero, cada vez que ella recibía el dinero, pues el dinero se iba de sus manos. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, más o menos te estoy contando esta historia, porque de repente es muy parecida a la tuya, por ahí más o menos parecida, para que puedas más o menos identificar cuál es tu historia sobre el dinero. Te voy a contar una historia más. Dice que había otra persona que también fue al taller de mente millonaria intensiva, en donde él ganaba también mucho dinero, sin embargo, todo lo que él creía invertir, todo el dinero se le iba o le estafaban, lo engañaban, ¿sí? ¿Correcto? Y en un proceso de meditación que estaba llevando el taller, él regresa a su infancia y recuerda que cuando ellos estaban almorzando en la mesa, sí, su papá estaba almorzando tranquilo, leyendo periódico, y luego daba un manotazo fuerte en la mesa y decía inversiones de M, hijos de, ¿no? Y él se quedaba como que, él estaba pequeñito, se quedaba sorprendido. ¿Qué le pasa a mi papá? Mira, fíjate que estas acciones se quedaron en su subconsciente del niño. Y por eso es que cuando él era grande y él quería, ¿no? Tener, digamos, más economía, no tenía, porque tenía este patrón del dinero. Cada vez que él quería invertir en lo que es inversiones, que era lo que hacía su papá, ¿sí? De bienes raíces, todo le iba mal. Era porque él tenía ese patrón del dinero sobre lo que escuchó de su papá. No como que el dinero es malo, que obviamente se le iba el dinero a su padre, ¿sí? Él escuchando de niño, ¿correcto? Entonces mira cómo estos simples movimientos que uno vive de pequeño puede ser limitaciones para nosotros cuando somos adultos, ¿correcto? Otra historia más te voy a contar. Dice que de igual manera había una persona, no recuerdo si es la misma, tendrías que leer el libro, pero te la comento, que de igual manera recibía dinero y se le iba el dinero de las manos.
cuando él estaba llevando el taller también con el autor de este libro, porque él hace talleres de mente millonaria intensiva, dice que él recordó que cuando estaban todos reunidos en la mesa con su mamá le decía que los ricos son malos, que los ricos son cerdos, que los ricos son malos, cerdos, ociosos, todo lo negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esta persona ganaba mucho dinero, al fin de mes lo desaparecía. Porque ella tenía ese patrón de dinero que le había dicho su mamá, y entonces ella, digamos, por lealtad familiar, no quería obviamente, digamos, defraudar a su mamá, ¿no? Que los ricos son cerdos, ¿verdad? Los ricos son cerdos, son malos, ¿no? Y entonces ella se deshacía del dinero, ¿correcto? Cuando esa persona sanó ese patrón que tenía del dinero con su mamá, que le había escuchado de pequeño, empezó a despegar ilimitadamente sobre el dinero. Entonces, conclusión, no es que tengas mala suerte con el dinero. No es que naciste para sufrir. No es que tienes malos inversores y que se te llevan tu dinero, malos socios, ¿correcto? Sino es lo que te está limitando, son los patrones que tienes en tu subconsciente, que lo viviste en tu edad de 0 a 7 años. Esos son los que te limitan, ¿sí? ¿Correcto? Y hay un procedimiento para que, obviamente, eliminemos esos patrones y podamos ser la verdadera esencia como hijos de Dios, abundantes para el progreso, ¿correcto? Es una bendición, espero les haya ayudado un montón con este pequeño resumen, y será conmigo hasta un próximo video. Bendiciones.